soy Antonio Sala. En este segundo vídeo vamos a continuar discutiendo un ejemplo de mínimos cuadrados totales que ya empezamos a analizar en un vídeo anterior a este, cuya visualización se recomienda. En el primer vídeo vimos cómo se generaban los datos, como un modelo limpio lineal más un ruido de distribución normal añadido a cada una de las 5 señales que intervenían. Vimos que los mínimos cuadrados ordinarios con pseudoinversa eran sesgados y vimos cómo sacar un modelo no sesgado cuando los datos estaban organizados, pues que una fila era una muestra. Lo que vamos a ver ahora rápidamente es que si los datos están en columna, pues nada, simplemente hay que hacer las operaciones un poco transpuestas. Vamos, realmente podríamos transponerlos y ejecutar el código del anterior vídeo o, bueno, pues hacer la versión transpuesta de dicho código un poco pues transponiendo y cambiando el orden de las multiplicaciones de matrices. Eso es lo que haremos aquí, pero ya digo, realmente es meramente cosmético y no tiene mucho interés conceptual, pero por acabar el ejemplo lo voy a hacer. Y luego, pues al final veremos la discusión más interesante de ¿y qué ocurre si me equivoco en el escalado? Porque la idea básica de la teoría es que esto funciona si escalo a que todos los elementos tengan un ruido de medida idéntico. Entonces, pues ahora veremos con MATLAB qué pasa si esto no es así y veremos pues que nuestro gozo en un pozo y se nos va a hundir el barco. Revisando, yo soy Dios, generaba los datos así. Bueno, ahora lo transformaremos todo y será y columna igual a tecta a la izquierda 2 por 3 por x columna. Pero en fin, pues yo genero los datos, los contamino con ruido de distribución normal aditivo, con estas desviaciones típicas que yo supondré conocidas, mínimos cuadrados es sesgado, y nosotros hacíamos mínimos cuadrados totales. Yo tenía un x y así, unas matrices diagonales de desviación típicas, vamos, que con esto dividía cada dato por su desviación típica y lo montaba en una matriz enorme y hacía el SVD. Vamos a verlo ahora. En vez de con 90.000 por 3, con 3 por 90.000, si me dieran el experimento cambiado, 3 por 90.000, 2 por 90.000, pues con las matrices de desviaciones típicas, pues yo ahora multiplicaría las inversas por la izquierda para escalar cada fila de X en vez de cada columna, como en el vídeo anterior. Mis datos escalados serían de 5 por 90.000. Tendría que restarles la media para hacerlo en variables incrementales, restándole la suma respecto a la segunda dimensión, lo que tiene tamaño 90.000, es la suma de 90.000 cosas, por eso este 2 de ahí, y con eso yo ya haría el SVD, y en el vídeo anterior se miraba V, pero aquí sale exactamente lo mismo, dos valores singulares cercanos a 1, que es el ruido al que he escalado. Estamos en las condiciones ideales de la teoría, pero la matriz que es 5 por 5 es U y por tanto el modelo se sacará con las dos últimas columnas de U en vez de V que se sacaba si los datos estaban al revés. Bueno, pues ya está, no tiene mayor problema. Y el modelo ahora son las dos últimas columnas de U, que claro que si los datos están en columna, pues el modelo hay que ponerlo en fila, ¿vale? Para que el modelo sea de 2 por 5 y los datos sean de 5 por n número de muestras y encuentre pues combinaciones de los datos que dan aproximadamente 0. Este sería el modelo total. Esta es la parte relacionada con la salida y esta es la parte relacionada con X, aunque ya digo, total squares no sabe qué es entrada ni qué es salida. Como yo soy Dios y sé realmente lo que era entrada y salida, entonces puedo comprobar si mi modelo está bien identificado despejando Y, pero ya digo, en una situación práctica, pues yo tengo estas dos ecuaciones que me relacionan mis 5 variables y ya el qué despejo o para qué gasto estas ecuaciones, bueno, pues esto me dice que yo puedo despejar 2 de las variables en función de las otras 3 y cuáles despejo en concreto, bueno, pues las que me apetezcan en mi aplicación. En este caso, ya digo, para comprobar que hemos acertado súper guay, después de deshacer el cambio de variable, quedará cierta matriz por Y más cierta matriz por X. Esta será M1 y esta M2. Bueno, ya digo, tengo que deshacer el escalado y bueno, pues despejando tendré esta matriz que será el estimado de mis parámetros tecta. Pues si lo hago, las 3 últimas columnas relacionadas con X, las 2 primeras relacionadas con Y, estas 2 líneas que deshacen el escalado y este teta estimado, la inversa de no sé qué matriz por otra,
cambiada de signo es lo que tenemos aquí y da este estimado no sesgado que comparado con el limpio pues efectivamente es correcto hasta el tercer decimal y da exactamente, obviamente, igual pero transpuesto que si yo ejecutaba el código con los datos en filas en vez de en columnas. Podéis comprobar que este teta estimado con los datos en columnas coincide totalmente, excepto la transpuesta con el teta estimado con los datos en fila. Vamos, que es que suelo transponer, o sea, realmente hasta no tendría ni siquiera que haber hecho este vídeo, o sea, es tan detalle de implementación, tan trivial de hacer transpuestas que lía más que otra cosa, ¿vale? O sea, que los árboles no os tapen el bosque sencillo que es que estamos haciendo una transpuesta a lo que salía en el vídeo anterior. Vamos ahora al meollo realmente interesante conceptualmente, que es qué hubiera ocurrido si yo me hubiera equivocado en el escalado. Uy, claro, pues si yo no escalo para que todo tenga el mismo ruido aditivo de distribución normal, etcétera, pues la teoría dice que yo ahí ya no sé lo que sale y efectivamente pues sale una cosa no del todo buena. Vamos a verlo. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo mis datos y x y que creo que ya están escalados para que todo tenga el mismo ruido de medida que corrompe a lo que sería el modelo lineal limpio. Bueno, pues si yo hago ese escalado con los datos mal, pues entonces de repente, solo veo un valor singular muy pequeño. Parece que solo hay una ecuación rigiendo los datos. Claro, tendría que echarle mucha imaginación para pensar que este 5 también es realmente ruido. Claro, yo sé que hay dos ecuaciones subyacentes porque soy Dios y yo he generado los datos, pero si no, la conclusión aquí sería a lo mejor que solo hay una ecuación que relaciona estas 5 variables. En fin, echándole mucha imaginación, diciendo que este 6 es 2 veces menor que el 12 y que también entra dentro del grupo de modelo, que ya digo que es echarle mucha, pero mucha imaginación. Bueno, pues entonces yo, como los datos están en 5 por 90.000, pues tengo que mirar U, y mirando las últimas filas de U y poniéndolas en horizontal, tendría este modelo. Y multiplicando estas 3 por la inversa de estas de aquí, no hace falta pseudo inversa porque es invertible, y cambiando de signo, pues obtengo este teta mal escalado, que si lo comparo con el teta limpio, pues está sesgado. O sea que los mínimos cuadrados totales me dan un modelo no sesgado si acierto con los ruidos. Si no, me lo dan sesgado y a lo mejor más sesgado que los mínimos cuadrados de toda la vida. Pues vamos a verlo. Este es el modelo con el escalado mal. Y este era, del trozo anterior de vídeo, el modelo con el escalado bien. Entonces, el comando subspace me da el ángulo entre dos subespacios. Claro, los modelos un poco de mínimos cuadrados totales, pues me dan, claro, pues si fuera 2D, digamos, pues 3x más 2y igual a 0. Entonces me dan una recta y otro tipo de identificación, otro modelo, me da otra recta y para comprobar si son o no parecidas, pues yo podría calcular el ángulo que forman estas dos rectas. Formarían un ángulo 0 si fueran exactamente la misma recta, ¿vale? O sea, si yo pidiera el ángulo que forma 3x más 2y igual a 0 y 6x más 4y igual a 0, pues estos serían dos formas de escribir la misma recta y el ángulo entre estos dos subespacios, digamos, pues sería 0. De modo que el comando subspace, que me da el ángulo entre el subespacio engendrado por esto y el subespacio engendrado por esto, pues si fueran dos formas equivalentes de escribir las mismas ecuaciones, daría un ángulo 0, pero como no lo son, está la cosa sesgada, pues da un sesgo de 2,95 grados. Sin embargo, si yo ahora considero y menos tecta x igual a 0 con el tecta de los mínimos cuadrados, o sea, aquí multiplico y por la identidad, bueno, he puesto menos y más tecta x. Bueno, pues si yo pongo este modelo total, digamos, relacionando y x, bueno, pues el ángulo con el modelo total least squares, que es el bueno, el no sesgado, pues es de 1,2 grados. O sea que si me equivoco en el escalado, aunque la teoría
me diga que los mínimos cuadrados ordinarios son sesgados y que los mínimos cuadrados totales con los escalados buenos y no sé qué y no sé cuántos me dan no sesgado, bueno, si me equivoco en el escalado, pues resulta que tengo un sesgo mayor en este ángulo entre las rectas, entre los subespacios, digamos, que definen el modelo, pues tengo un sesgo mayor con el total least squares y el escalado equivocado que con el least squares de toda la vida. Ostras, pues qué ridículo, ¿no? Esto casi no lo tenía que haber contado, porque un poco... Entonces, ¿esto de qué sirve en la realidad? Ay, pues la realidad es como es y, bueno, las conclusiones son que si los datos son muchos y están generados conforme la teoría espera y conozco las desviaciones típicas de los ruidos para hacer el escalado, pues entonces todo funciona como la teoría dice que debería funcionar. Y si los datos son pocos o no tengo muy claras las desviaciones típicas con las que escalar para que todo tenga el mismo ruido, pues entonces, aunque el mínimos cuadrados sepamos por teoría que es sesgado, pues el total least squares a lo mejor puede salir todavía más sesgado por haberme equivocado mogollón en los escalados. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La vida real es dura y por lo tanto, pues es fácil equivocarse, engañarse a uno mismo aplicando mal los métodos si no se ajustan los datos a las suposiciones teóricas, o también, bueno, pues como con cada escalado da un modelo, etcétera, tal, pues también a veces es fácil convencer a otros de un resultado erróneo. Vamos, que la vida real es dura y que no es solo todo lo que reluce en esto de least squares, total least squares y principal component analysis, porque dependemos de unos escalados que a veces no son bien conocidos en las aplicaciones. Pues con esta conclusión que puede dar mucho que pensar, terminamos el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.